Muy buenos días con cada uno de ustedes. Es para mí un honor poderme dirigir hacia ustedes en esta mañana en el octavo Congreso Internacional Multidisciplinario Ciencia Latina con el siguiente tema: relevancia imagenológica del Doppler oftálmico y Doppler de las arterias uterinas en la predicción de trastornos hipertensivos en el embarazo. El equipo de investigadores que en esta mañana vamos a compartir son la magíster Diana Viñán, la magíster Michelle Socola, la doctora María José Novillo, la magíster Jessica Romero y quien les habla, el PhD Kelvin Cruz. Como nosotros conocemos los trastornos hipertensivos en el embarazo, siguen siendo una de las principales causas de morbimortalidad materno-neonatal. A pesar de los avances de la clínica y de la ciencia, continúa siendo importante mantener una predicción de lo que puede ocurrir con estos trastornos hipertensivos en el embarazo y su peligro en la muerte materna. Ante esto, nosotros hemos realizado este estudio cuyo objetivo es analizar la evidencia científica disponible sobre la utilidad predictiva del Doppler oftálmico y el Doppler de las arterias uterinas en la detección temprana de trastornos hipertensivos del embarazo, especialmente en la preeclampsia. Vamos a enfocarnos desde el punto de vista de la relevancia imagenológica. ¿Cuál es la importancia del diagnóstico temprano? Va a ser que nosotros podemos detectar antes que en la clínica las manifestaciones y antever que va a ocurrir un trastorno hipertensivo durante este embarazo. Por eso es muy importante pues tener en cuenta que nos va a ayudar este tipo de estudios imagenológicos para la prevención de complicaciones graves, tanto en la madre como en el niño. Y también esto va a ser, estos estudios imagenológicos pues van a tener una optimización del control prenatal en el cual vamos a poder prever o vamos a poder identificar más que todo la parte en donde nos está dando un aviso sobre el trastorno hipertensivo en el embarazo y podemos nosotros suplementar o también prevenir de diferentes tipos de formas en nuestro control prenatal para que no haya un desenlace malo tanto para la madre y para el niño. Tenemos que cuál es el rol de la imagenología Doppler dentro de del embarazo, por decirlo así, o más que todo dentro de los trastornos hipertensivos del embarazo. El rol de la imagenología va a darnos una evaluación hemodinámica que no va a ser invasiva, ¿sí? Va a ser accesible a toda la población, que va a poder realizarse un estudio ecográfico tanto en la parte pública como en la parte privada. Va a ser un complemento también a los marcadores clínicos y los bioquímicos que contamos con las diferentes etapas del embarazo en cuanto a laboratorio, ¿sí? En el estado del arte o las bases teóricas, científicas que respaldan nuestra investigación, tenemos que la preeclampsia se define, según Hopkins, como la presión arterial elevada y proteinuria después de las 20 semanas de gestación. Se han planteado diversos mecanismos fisiopatológicos. Uno de ellos es la insuficiencia placentaria causada por la deficiente remodelación de los vasos maternos. Este mecanismo postula que la preeclampsia se puede desarrollar en dos estadios. El estadio temprano, que va a ser antes de las 20 semanas, donde no ocurren manifestaciones clínicas en las pacientes. Y es aquí donde nosotros podemos aplicar los estudios imagenológicos, ya que ahí todavía no va a haber una clínica en la usuaria gestante, sino más bien nosotros vamos a prever, ¿sí? Y en el segundo estadio, o también llamado el estadio tardío, donde ya existen una hipoxia placentaria y y la presentación o la presencia de manifestaciones clínicas según el estudio de Gómez. Tenemos que la incidencia y las características de la preeclampsia a nivel mundial nos indica que las muertes anuales por preeclampsia son de 50 a 60 mil muertes por año, cifras que son muy alarmantes y corresponden a las principales causas de muerte materna a nivel de todo el mundo. La incidencia global de las mujeres gestantes con preeclampsia representa un 5 a un 10% y esta más va a afectar a las mujeres embarazadas de todo el mundo, ¿sí? La proporción en gestantes primigestas va a ser de un 85%, ¿sí? Y tienen un mayor riesgo durante el primer embarazo, mientras que el 15% se va a dar en las gestantes multíparas, es decir, con una menor frecuencia en comparación a las primigestas. Estos son estudios de Lapidus et al. En el 2017 que los cogí.
¿Cuáles fueron los resultados? Los resultados de esta investigación. Se analizó varios estudios para describir el uso de la ecografía Doppler para el tamizaje y la prevención de la preeclampsia. Así, el análisis de la literatura demostró varios enfoques en la detección de la preeclampsia. La ecografía Doppler de las arterias uterinas es un predictor y la principal herramienta utilizada en la práctica clínica, siendo de las mejores herramientas de detección disponibles. Pero sin embargo, su rendimiento baja la predicción de preeclampsia de acuerdo a la edad gestacional en la que se realiza el control, siendo más específico cuando se realiza en el segundo trimestre con una identificación aproximadamente de un 60%. Estudios anteriores, como el de Marty et al., nos indican que la ecografía Doppler de la arteria uterina durante el segundo trimestre de gestación identifica una alta proporción de mujeres que desarrollaron preeclampsia severa con una sensibilidad del 27% y una especificidad del 95,4%. Pero, sin embargo, Pedrosa et al. En su estudio nos indica que, aunque la ecografía es más útil en el segundo trimestre que en el primero, se han encontrado resultados alentadores, lo cual señala su utilidad durante el primer trimestre cuando éste se combina con otros marcadores, siendo necesario pues más estudios complementarios. Por otro lado, tenemos que Harrison et al. Indica que la ecografía Doppler es útil únicamente en pacientes con alto riesgo, ya que puede detectar más del 80% de mujeres que pueden predisponerse a complicaciones, con un valor predictivo positivo de 71,4%, mientras que en las pacientes de bajo riesgo la sensibilidad de detección alcanzó solo un 33,3%. ¿Sí? Asimismo, otro estudio indica que en pacientes que tenían mayor riesgo, el examen Doppler de las arterias uterinas realizado precozmente permitió detectar embarazos que predisponían a preeclampsia con una alta sensibilidad del 61,5% y una especificidad del 63,8%. En general, se ha visto que la ecografía Doppler no es efectivo por sí sola. La sensibilidad de las imágenes Doppler para la detección de preeclampsia fue de 49, 24 y 12%, usando el índice de resistencia de la arteria uterina con el percentil mayor de 90, 95 y 97,5 como punto de corte respectivo. Así se estima que los modelos predictivos combinados son más útiles, ¿sí? Son más útiles. Según Sabazán et al., en su revisión nos da un consenso de diferentes marcadores bioquímicos y ecográficos, donde la combinación, como todos conocemos, de la inhibina A, la activina A, el factor de crecimiento placentario y el Doppler de las arterias uterinas han demostrado una tasa de predicción de preeclampsia con una sensibilidad y especificidad de 93 y el 80% respectivamente. Son estudios muy importantes que se llevaron a cabo. Al igual que los autores Polzani y Forest et al., fortalecen en sus revisiones la idea del desarrollo de biomarcadores para la identificación temprana y la prevención de la enfermedad, ya que no se recomienda el uso exclusivo de la ecografía Doppler para un cribado de rutina. Se apoya la teoría de una mayor eficacia al usarse con los marcadores bioquímicos que recién nombramos. Tenemos que el Doppler de las arterias uterinas, si nosotros evaluamos el parámetro de la sensibilidad, el rango reportado en los estudios va a ser de 65 a un 80%, con una especificidad de un 70 al 90%. El IP elevado va a ser asociado a una preeclampsia temprana y una incisura protodiastólica va a tener un mayor riesgo de trastornos hipertensivos en el embarazo. ¿Sí? En cuanto al Doppler de la arteria uterina y el Doppler de la arteria oftálmica, se realizan con la técnica del Doppler Color. El Doppler de la arteria uterina puede realizarse, como dijimos, por medio vaginal o abdominal, ¿sí? Mientras que el Doppler de la arteria oftálmica se realiza sobre el párpado y se ubica la vasculatura. Mediante la técnica se determina la velocidad media, el índice de resistencia y la relación diástole-sístole. Como podemos ver en la imagen a continuación, tenemos el Doppler de la arteria uterina, sí, que se lo puede realizar de manera intravaginal o con un transductor pues también abdominal, dependiendo de las semanas de gestación y también obviamente del tejido adiposo que tenga la paciente. Mientras que el Doppler oftálmico, esto se lo va a realizar sobre el párpado, sí, que va a detectar la velocidad media, el índice de resistencia y la relación sístole-diástole, como podemos ver a continuación. Los resultados que se consideran indicados en la evaluación de rutina del paciente hay que preguntarles, ¿sí?
cuáles son los antecedentes que tienen o cuáles son los factores de riesgo que tienen la evaluación, para nosotros poder saber que si hay una enfermedad hipertensiva en el embarazo anterior, si tenemos antecedentes familiares con preeclampsia, si tenemos diabetes mellitus, hipertensión crónica, si hay nuliparidad o edad materna mayor de 40 años. Estos factores nosotros de riesgo, nosotros los vamos a asociar con la parte de la validez del flujo Doppler para poder entre ambos evaluar el factor de riesgo más los marcadores bioquímicos más los resultados de la flujometría Doppler y nos van a dar una predicción con mucha especificidad. ¿Sí? En cuanto a la arteria carótida, en cuanto a la arteria carótida interna, esta se divide en dos ramas, siendo la primera la arteria oftálmica, que es un vaso de fácil acceso al momento de evaluarla con el Doppler. A nivel oftálmico y mujeres con preeclampsia, vimos que ha registrado una disminución, ¿sí?, de la impedancia del flujo y un aumento en la velocidad, en la forma de la onda, ¿sí?, desde la arteria oftálmica. La forma de onda de la arteria oftálmica se caracteriza por dos picos de sístole, como podemos ver en la gráfica. Los siguientes cuatro índices se utilizan para el análisis. La primera, velocidad sistólica; la segunda, velocidad sistólica; el índice de pulsatilidad y la relación entre la segunda y la primera, ¿sí? Como podemos ver nosotros en el gráfico, los índices evaluados en el Doppler de la arteria oftálmica. Estos resultados, pues bueno, indicaron que entre la semana 20 y la 28 los pacientes que desarrollan preeclampsia presentan un incremento en la velocidad del sístole, en comparación de pacientes en embarazo sin afectación, por lo que el aumento en el segundo velocidad del sístole se consideraría un fuerte predictor del desarrollo de preeclampsia, específicamente en las semanas de gestación antes mencionadas. Para Gopsu, indica que en la semana 19 a la 23 la combinación de estos dos métodos predictores, el consciente de la arteria oftálmica en combinación con otros biomarcadores, sí, son potencialmente útiles para predecir el desarrollo posterior de la preeclampsia. El estudio realizado por Matías et al. Se llegó a la conclusión que la velocidad mesodiastólica máxima de la arteria oftálmica va a estar elevada en el segundo trimestre del embarazo, y este es un predictor independiente del desarrollo de preeclampsia. Este estudio está acorde con el nuestro al demostrar la utilidad del Doppler de la arteria oftálmica como predictor para el desarrollo de preeclampsia. Otro estudio realizado por Gurgel et al. Pone en comparación la eficacia del Doppler de la arteria oftálmica y el Doppler de la arteria uterina. Se llega a la conclusión de que no hubo diferencias estadísticamente significativas entre el Doppler de la arteria oftálmica y el Doppler de la arteria uterina en ambas predicciones. ¿Sí? Aquí tenemos una tabla comparativa, ¿sí?, del Doppler de la arteria oftálmica, donde la sensibilidad va a estar reportada, según los estudios, entre un rango del 65 y el 80%, la especificidad del 70 al 90%. Un IP elevado en este estudio nos va a ser asociada a una preeclampsia temprana, y una incisura protodiastólica va a haber mayor riesgo de trastornos hipertensivos en el embarazo. ¿Sí? Si tenemos un valor de predictivo comparativo, vamos a ver que el Doppler uterino predice aparición temprana de lo que es preeclampsia. El Doppler oftálmico evalúa hemodinámicamente materna a la madre, y el uso combinado de ambos va a tener una mayor sensibilidad global del examen. ¿Sí? La evidencia sintetizada en la presente revisión sistemática demuestra que el Doppler de las arterias uterinas y el Doppler de las arterias oftálmicas constituyen herramientas imagenológicas relevantes y complementarias en la predicción de los trastornos hipertensivos del embarazo. La combinación de ambos métodos Doppler, integrada a la evaluación clínica de los factores de riesgo materno, va a incrementar la capacidad predictiva respectivo al uso aislado de cada técnica, permitiendo una estratificación más precisa del riesgo y favoreciendo la implementación temprana de estrategias de vigilancia y control. En conjunto, los hallazgos respaldan el valor del Doppler uterino como pilar fundamental en la predicción de la preeclampsia y posicionan al Doppler oftálmico como una herramienta complementaria prometedora, especialmente en contextos donde se requiere una evaluación no invasiva, donde se requiere que tenga bajo costo. No obstante, se reconoce la necesidad de futuros estudios multicéntricos y establecer protocolos estandarizados que fortalezcan la evidencia y definan con mayor precisión su papel en la práctica clínica rutinaria. La relevancia imagenológica que se ha demostrado
dentro de este estudio es que el Doppler uterino tiene un mejor predictor temprano, el Doppler oftálmico nos va a dar un marcador de severidad materna y el uso combinado recomendado en los protocolos. Por eso es muy importante tener en cuenta la relevancia de los estudios imagenológicos como prevención de los trastornos hipertensivos en el embarazo. Todos conocemos muy bien que si nosotros podemos predecir o detectar antes que lleguen unos signos clínicos o de severidad de la preeclampsia, podemos nosotros establecer en los controles prenatales un estilo de vida saludable. A su vez podemos suplementar, ¿sí?, a la usuaria, pues, y prevenir incluso que llegue a darse descompensaciones por algún tipo de preeclampsia con el uso también del ácido acetil salicílico, ¿sí?, en las dosis recomendadas en los protocolos. A su vez también con el calcio. Entonces es muy importante que nosotros podamos tomar en cuenta este tipo de estudios de la relevancia imagenológica para poderlo aplicar en nuestras consultas, ¿sí? En los diferentes niveles de atención, tanto establecimientos de salud como también hospitales de segundo nivel, en donde podemos tener a mano un ecógrafo y podemos realizar tanto la parte del estudio Doppler de las arterias uterinas, complementarla con las arterias oftálmicas, ¿sí? Doppler, a su vez evaluar los factores de riesgo individual de cada usuaria y podemos también respaldarnos en los marcadores bioquímicos para que en conjunción de estos tres elementos podamos nosotros predecir en las primeras semanas de embarazo una posible preeclampsia. Sabemos todos que prediciendo la preeclampsia podemos nosotros tener un mayor control prenatal y menor muerte materna y complicaciones tanto en la madre como en el niño. Ha sido un gusto, estimados colegas, poder compartir en esta mañana este estudio, esperando que haya sido un aporte para cada uno de ustedes. Nos despedimos desde Ecuador. Saludos cordiales.